Escuela de Campo. Hola para todos, bienvenidos a Escuela de Campo, donde estamos seguros que con la educación transformaremos nuestro departamento. Antioquia, la más educada, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro departamento les trae a ustedes este programa, donde recorreremos muchos sistemas de producción en busca de todas las respuestas a nuestras preguntas. Hombres, mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacerlo bien hecho. ¿Cómo manejar de forma adecuada un cultivo orgánico de hortalizas? Esta y otras preguntas las responderemos hoy en Escuela de Campo. Hortalizas, manejo del sistema productivo. Diego Ceballos es nuestro maestro de campo invitado hoy a Escuela de Campo. Diego, muchísimas gracias por invitar a Escuela de Campo a este bello municipio de Marinilla. Bienvenidos acá al municipio. De verdad que es un placer tenerlos acá y colaborar en este programa. Cuéntenos un poquito quién es Diego Ceballos. Bueno, Diego Ceballos es un productor que se metió en una propuesta hace 12 años y pertenezco a la organización Asocampo, que es la Asociación de Productores Campesinos del Oriente Antioqueño, donde trabajamos hortalizas sin químicos, ¿sí? Y estamos en esa tarea pues desde ese entonces dedicados a transformar el campo. Diego, todos los invitados a Escuela de Campo tienen tareas y su tarea hoy es enseñarnos todo sobre el manejo de un cultivo orgánico de hortalizas. ¿Acepta la tarea? Acepto la tarea. Pues entonces, muy bien. La tarea empieza desde la obtención de la semilla, ¿sí? O sea, nosotros cómo tener nuestra propia semilla en la finca. Luego tener los abonos. Entonces, ¿cómo vamos a producir esos abonos? Si son abonos que los tenemos nosotros en la finca o son abonos que vamos a traer de afuera. Si traemos abonos de afuera, tenemos que hacerles un proceso acá en la finca, ¿sí? Donde garanticemos de que ese abono no traiga patógenos que nos inactiven, digamos, los microorganismos que nosotros tenemos dentro de la finca. Digamos que barreras vivas dentro de la finca son parte de cómo producir hortalizas sin químicos. Algunos biopreparados que enseguida los podemos ver. ¿Qué son biopreparados? Biopreparados son los insumos que nosotros obtenemos dentro de la finca. O sea, nosotros podemos coger plantas que hay dentro de la finca, les adicionamos melaza, les adicionamos estiércol y con eso digamos que tratamos las plantas para que no se nos enfermen, ¿sí? Digamos que todo eso que usted nos acaba de mencionar son como los criterios o parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de manejar un cultivo orgánico de hortalizas, ¿cierto? Sí, hay algunas fincas que requieren de otras cosas, como por ejemplo conservación de suelos, que también es muy importante dentro de la parte de producción de hortalizas para no ocasionarle daño al medio ambiente. Entonces, cuando las fincas son demasiado pendientes, nosotros hacemos curvas a nivel y utilizamos, digamos, producimos sobre terrazas, ¿sí? Para no tener pérdida de suelo. Son como las más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Y hacer un buen reciclaje de los nutrientes dentro de la finca, ¿sí? Entonces que el pasto que me está sobrando, que los residuos de cosecha que me están sobrando, todo garantizar de que haya un reciclaje de nutrientes dentro de la finca con todos esos productos. ¿Qué estamos viendo acá y esto qué es? Acá estamos viendo, esto es un compost, ¿sí? Donde tenemos estiércol, pasto, podemos echarle, digamos que ceniza o rocas fosfóricas. Digamos que ese es un biofertilizante. Esto es un abono sólido, es un abono sólido. El biofertilizante es, hablamos que es el líquido. Sí, este es un abono sólido, entonces nosotros utilizamos todavía no está pues bien descompuesto, ¿sí? Él tiene que estar totalmente descompuesto. ¿Cómo sabemos que no parezca está tierra? bien descompuesto? Sí. Porque no está como muy No en forma está, de tierra. todavía tiene muchos restos de residuos de hierba. Sí, él tiene que estar totalmente
desminuzado y sin temperatura y sin olor. O sea, esto tiene estiércol, pero no me debe oler a estiércol. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver hoy en Escuela de Campo en el manejo de cultivo orgánico de hortalizas? Bueno, enseguida vamos a ver entonces manejo, digamos que preventivo de los cultivos con los biopreparados que hacemos. Diego, le propongo algo. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa continuamos aprendiendo todo sobre el cultivo orgánico de hortalizas. ¿Listo? Bien. Vamos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha liderado un proceso piloto en 8 municipios del oriente antioqueño, con una primera fase de levantamiento de la línea base socioeconómica y tecnología de 80 productores para la cadena de hortalizas. Continuamos en Escuela de Campo, estamos desde el municipio de Marinilla y nuestro maestro de campo hoy, Diego Ceballos, nos está enseñando todo sobre el manejo orgánico del cultivo de hortalizas. Diego, ¿cuáles son los criterios que usted tiene acá en su finca para el manejo, digamos, del cultivo como tal? Primero que todo, la nutrición, o sea, cómo voy a nutrir yo las plantas. Luego, cómo las voy a hacer, cómo hacer el manejo dentro del cultivo. Entonces hay que tener en cuenta lo que son la parte de los corredores biológicos. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un abono tipo bocachi. Es un abono que sale más rápido que el que vimos anterior. El anterior es un compost simple. Este es bocachi, se sale más o menos en un mes. El día ya se demora por ahí 3 meses. Este está listo en un mes para utilizar. ¿Por qué se llama bocachi? Viene de una palabra japonesa. Se dice que porque es de cocción rápida. La palabra bocachi significa de cocción rápida. Diego, y si de pronto muchos televidentes quieren hacer este compost bocachi, ¿cómo lo hacen? Nosotros utilizamos estiércoles, utilizamos arbences, cualquier arbense que haya dentro de la finca. Entonces de las arbences utilizamos verdes, frescas y utilizamos secas como las vemos acá. ¿Sí? Las mezclamos, hacemos una pila, las mezclamos, les podemos mezclar un poquito de un biopreparado, que lo vemos ahorita allí en el otro lado, para incorporarle microorganismos a esta pila, para que los microorganismos descompongan todo el material. A veces se le agrega un poquito de melaza, también como ayudante a la descomposición, acelerar el proceso de descomposición, y ceniza. Diego, hablemos entonces un poquito de biopreparados. ¿Qué son y en qué consisten esos biopreparados? Bueno, antes de biopreparados nos falta lo que es el humus de lombriz. Ya. ¿Sí? Sí, entonces aquí tenemos el lombricultivo, que es digamos también donde termina toda la parte de lo que es reciclaje de nutrientes. O sea que aquí tenemos como toda la producción de lombrices que de una u otra forma le ayudan mucho al suelo, no solamente a la aireación, sino a la descomposición de material vegetal y también a la incorporación de nutrientes. Claro. Bueno, ¿estas lombrices qué comen? Comen material, residuos de cosecha, estiércol más residuos de cosecha. Aquí vemos, por ejemplo, hojas de repollo como alimento para las lombrices. Ah, perfecto. ¿Cuánto demora más o menos la producción de humus por estas lombrices? Estamos manejando más o menos un periodo de 3 meses. Bueno, entonces ¿me va a mostrar los biopreparados o a qué vamos a ver? Sí, vamos a mirar lo que son biopreparados. Entonces tenemos varias cosas. Tenemos diferentes tipos donde manejamos para prevenir, digamos, el ataque de plagas y enfermedades en los cultivos. Sí, entonces un purín, un extracto de masequía que nos sirve como controlador de hongos. Digamos que estos son como las alternativas que tienen ustedes, los productores orgánicos, de controlar de forma biológica las plagas y las enfermedades de los cultivos, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntenos un poquito, alguien de pronto que en la casa quiera hacer estos biopreparados, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces hablamos, por ejemplo, de un extracto de masequía. Entonces, para una caneca de 20 litros utilizamos más o menos unos 6 kilos de masequía fresca. Los trozamos
le agregamos agua y los dejamos fermentar más o menos unos 3 días. Luego de esto le aplicamos al cultivo para manejo preventivo, lo colamos bien y manejamos hasta 500 gramos por bomba de 20 litros. ¿Cómo fue que usted dijo que se llama esa plantica? Más sequía. Eso es una planta, Sí, ¿cierto? eso es una maleza, una arbense que la encontramos nosotros dentro de los cultivos. Y bueno, específicamente, ¿qué nos controla? Nos controla, por ejemplo, gotera en tomate y en papa. O sea, que nos sirve para esa prevención y control de plagas en el tomate y en otros cultivos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos allá? Este es un biopreparado, un abono líquido, lo llamamos nosotros, donde tenemos estiércol con otras plantas maceradas, picadas, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un botón de oro, una ortiga, y todas las podemos utilizar en la misma proporción. ¿Y eso también se aplica por bomba o con bomba de aspersión o cómo es la forma de Sí, aplicar? podemos aplicarlo con bomba de aspersión a la planta en unas cantidades muy pequeñas, o ya cuando hacemos aplicaciones al suelo como fertilizante, pero lo aplicamos al suelo, lo podemos aplicar un poquito más concentrado. ¿Nos serviría de pronto este biofertilizante o este fertilizante nos serviría como fertilizante foliar o simplemente... Nos sirve como fertilizante foliar. Sí. Sí. Bueno. Y a la vez nos sirve como preventivo de plagas y enfermedades. Usted ahorita nos habló de cercas vivas o ¿de qué fue lo que nos habló? Barreras vivas y corredores biológicos. Eso es lo mismo. No, nosotros tenemos barreras vivas, entonces es lo que nosotros hacemos alrededor del predio, porque como los vecinos utilizan químicos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un corredor biológico. Por los cercos de las fincas sembramos diferentes plantas. Aquí por ejemplo hay frijol petaco, pero podemos sembrar plantas forrajeras que nos pueden servir para preparar abonos o para alimentar animales dentro de la finca cuando los tenemos. Ese sería el corredor biológico. Bueno, Diego, entonces estos serían corredores biológicos. Sí, estos son los corredores biológicos dentro de los cultivos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, nosotros acá tenemos romero, tenemos sidrón, por allí hay otras plantas como esta, por ejemplo, chía. Entonces todas nos ayudan a controlar, digamos, plagas dentro del cultivo, porque hay unas que la plaga prefiere venir y hospedarse, por ejemplo, en una planta de estas, que atacar el cultivo. Entonces por eso son importantes tenerlas en la zona de cultivo. Y de pronto hablan plantas que el olor ahuyente a los insectos. Sí, ahí ya entramos y hablamos de lo que es alelopatía. Entonces son plantas que repelentes, digamos, a las plagas. ¿Qué otras ventajas tiene como la implementación de cercas vivas y en este caso, hablando concretamente de corredores biológicos? Bueno, nos ayudan, digamos, que al manejo del cultivo. Aparte de eso, son plantas aromáticas que las podemos comercializar también como aromática. Por ejemplo, el sidrón, el romero, esta que es chía también, que es otro cereal. Diego, de pronto otra ventaja será que estamos aumentando la diversidad de cultivos en una zona determinada. Sí, es importantísimo también la diversidad, porque al haber mayor diversidad hay menos ataque de las plagas y las enfermedades y a la vez mayor sostenibilidad de los nutrientes, porque entonces unas plantas requieren unas cosas y las otras fijan al suelo otras, por ejemplo. Entonces es importante así. Vamos a continuar aprendiendo sobre el manejo del cultivo orgánico de hortalizas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Con los resultados del levantamiento de la línea base de la cadena de hortalizas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyará la implementación de 80 unidades productivas con un proceso de motivación, supervisión y auditoría para la certificación en buenas prácticas agrícolas. Continuamos en la Escuela de Campo desde el municipio de Marinilla y estamos con nuestro maestro de campo, Diego Ceballos. Nos está enseñando todo sobre el cultivo y el manejo orgánico de hortalizas. Diego,
¿Cómo saben ustedes que todo lo que han implementado, cercas vivas, corredores biológicos, están dando resultado? ¿Cómo se hace entonces el control y el monitoreo en un cultivo orgánico de hortalizas? Sí, es venir y mirar, digamos, periódicamente las plantas, de que tengan un buen desarrollo, que no haya ataque de plagas y enfermedades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso del repollo, es observación para mirar que no haya ataque de gusanos, que lo ataca mucho, y cómo está desarrollándose, digamos, la planta. O sea que es indispensable la presencia del productor en el cultivo para monitorear todo lo que esté pasando eventualmente. Sí, es muy importante. Si no hay un monitoreo, si usted se demora mucho en venir al cultivo, pues puede haber un ataque de gusano, por ejemplo, y cuando usted venga ya el cultivo estar comido. Entonces hay que estar observando mucho. Usted nos mencionaba que muchas de esas plántulas controlaban de forma biológica los insectos. ¿Puede ser de pronto una forma práctica el venir al cultivo y empezar como a agitar el pasto para mirar qué cantidad de insectos puede haber en un momento dado? Sí, o sea, lo podía ver ahí que usted mueve y vuelan insectos de la misma hierba. Entonces, a veces los corredores biológicos son la misma maleza, los mismos arbences que hay dentro del cultivo, no manejar el cultivo totalmente pelado para que ahí estén esos insectos. Y el control foliar se hace, o sea, se examinan de una u otra forma como la hoja, qué enfermedades presenta, monitorean la cantidad de insectos que pueda tener el área foliar. Sí, claro, hay que hacerla para saber si hay que acudir a un extracto o a un biopreparado. Cuando allá hay una población, aquí no se hacen aplicaciones por hacer, sino solamente basados en observación. Si la observación amerita que hay que hacer aplicaciones, las hacemos. Diego, yo pienso que el cultivo orgánico de hortalizas comienza con el principio, y el principio sería la germinación y la siembra, digamos, para posteriormente hacer la implementación del cultivo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, podemos mirar lo que es la plantulación, el sitio donde plantulamos. Pues entonces, para mirar esto, lo invito a que veamos una nota que nos va a interesar a los dos. Vamos a verla. Mi nombre es Iván Darío Naranjo, soy agricultor ecológico. La idea que vamos a mirar es que la agricultura ecológica nos pide que dentro de las mismas fincas haya lo que llamamos conservación de semillas, para evitar la dependencia de semillas desde la parte de afuera. En mi parcela o en el ejercicio que nosotros manejamos tenemos algunas semillas, o sea, algunas semillas de tipo nativo, que a la hora de sacar la producción hay posibilidad de dejarle semillas, lo hacemos y utilizamos una metodología de germinación muy similar a la convencional, pero no utilizando sustratos comerciales. Acá tenemos papa, entonces en las fincas donde se cultiva la papa se extrae la semilla y lo demás sale para el mercado. Tenemos soya, esta es una soya nativa de la región. ¿Cómo hacemos el ejercicio de plantulación? Utilizamos unas bandejas muy sencillas como estas, que se consiguen en cualquier tienda comercial. Por lo regular manejamos esta de 128 huecos, porque tiene un buen espesor, echa una buena raíz la planta, entonces nos permite que no llegue al campo con deficiencias de raíces. Utilizamos un sustrato natural, posteriormente se echa sobre la bandeja. Que cobre bien toda la superficie de la bandeja. Con otra bandeja hacemos unos huecos, tallamos la bandeja un poquito, quedan estos espacios, sobre estos espacios se echan las semillas, una por una. Después de que hacemos el llenado de las bandejas, lo pasamos al sitio donde vas a tener ya el germinadero. Recién llenado es conveniente envolverlo en un plástico negro o en sarán y pedirle un poquitico el paso de la luz mientras la semilla aflora, tipo 4 o 5 días se demora. Después de que ya aflora, ya se deja en estas condiciones hasta que esté la raíz lo suficientemente formada y ya pasa directo a campo. ¿Qué es lo que buscamos con esto y por qué no la germinación convencional? Porque en la germinación convencional estos procesos de crecimiento los aceleran con fertilizantes. Diego, muy importante aprender que el proceso de germinación
se constituye en el primer paso a seguir cuando yo tomo la decisión de implementar un cultivo orgánico de hortalizas. Claro que sí, porque si nosotros tenemos una plántula de buena calidad, eso depende de la vida del cultivo, o sea, que el cultivo también sea muy sano. Todos los invitados a Escuela de Campo tienen una última tarea, y la última tarea suya y también mía es contarle a los televidentes qué aprendimos hoy. Bueno, aprendimos cómo preparar, digamos, un buen abono en nuestras fincas. También es importante respecto a eso que la producción de ese abono se hace de forma orgánica e impacta de forma positiva las características morfológicas del cultivo. Sí, ¿Cierto? sí. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que hay que hacer un reciclaje de nutrientes dentro de la finca, ¿sí? Que la producción orgánica no solamente tiene un compromiso social, sino un compromiso ambiental. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos la importancia de tener corredores biológicos dentro de la finca. Ahí me llamó mucho la atención porque los corredores biológicos se constituyen, por así decirlo, en unas barreras biológicas que pueden controlar de una u otra forma no solamente los insectos, sino agentes microbiológicos como hongos, bacterias, que pueden estar en un cultivo y deteriorar la calidad. Sí. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos, digamos, que si la finca es pendiente, cómo tenemos que trabajar en esa pendiente, a través de la pendiente, que cómo hacer terrazas, digamos, en una finca para que protejamos el suelo y el medio ambiente. Y también, muy importante, el proceso de fertilización por el compost, ¿cierto? También lo aprendimos, que Claro. usted nos mostró que hay diferentes tipos de compost que nos permiten, por así decirlo, como darle nuevamente al suelo los componentes que el cultivo le ha extraído. Sí. Y también cómo manejar, digamos, los biopreparados para hacer las aplicaciones a nuestros cultivos. Eso también es muy interesante, lo vimos y también me llama la atención porque ustedes, digamos, son como autosuficientes, no solamente a la hora de tomar la decisión de controlar el cultivo, sino también de tomar la decisión de implementar medidas preventivas y curativas a la hora de controlar o monitorear el cultivo orgánico. Sí. Diego, Escuela de Campo lo quiere certificar como un verdadero maestro de campo y le quiere dar las gracias por invitarnos a este bello municipio de Marinilla y por habernos enseñado todo sobre el control y el monitoreo de un cultivo de hortalizas de forma orgánica. Entonces, esto es para usted y yo le quiero dar en nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro departamento, de Teleantioquia, mi canal, y de Escuela de Campo, las gracias por habernos invitado a estos Gracias bellos a ustedes. paisajes. Gracias. A ustedes los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Teleantioquia, mi canal, porque en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.